Hola, mucho gusto. Quien le habla es Yerkop Anchaigua Zapata, estudiante de la Universidad Privada San Juan Bautista, de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. En esta ocasión, en conjunto con otros expositores, estaremos hablando y desarrollando lo que vendría a ser la recesión económica y sus consecuencias históricas. Este es un tema de interés general y nacional. ¿Por qué digo interés general y nacional? Porque hoy en día estamos viviendo una pandemia originada por el virus COVID-19, que ese virus se sobreentiende que no solamente afecta a la salud, sino también afecta a la economía y al país en sí. Entonces, por lo tanto, es inevitable el hecho de pensar e inclusive anticiparse a que muchos países, después de esa pandemia, entrarán en recesión económica. A continuación, expondrá la señorita Valeria Flores. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la presentación de mi compañero Yelkov, hoy yo les voy a hablar sobre el origen y la definición de la recesión económica y sus consecuencias históricas. Definición. En macroeconomía se extiende por recesión a la disminución generalizada de la actividad económica de un país o una región. Eh, Medida a través de la bajada en la tasa anual del Producto Interior Bruto, más conocido como PIB, durante un periodo suficientemente prolongado. En economía, una recesión es una contracción del ciclo económico cuando hay una caída generalizada del gasto anual. Esto puede ser provocado por varios eventos como una crisis financiera, un shock de comercio exterior, etc. La gente suele decir que una recesión es cuando la tasa de un crecimiento del PIB es negativa durante 2 trimestres consecutivos a más. Puede comenzar silenciosamente antes de que salgan los informes trimestrales del PIB. Se puede decir que una recesión es una aceleración masiva de las caídas de las actividades económicas, trayendo consigo una terrible crisis, ¿no? Un desastre económico. Bueno, en la actualidad estamos viviendo ya lo que vendría a ser una recesión económica que trajo consigo el coronavirus, ¿no? Este virus que rápidamente avanzó por todo el mundo, ¿no? Saliendo desde su país de origen, ¿no? Su país de brote, que fue China, llegando así pues a lo que es Sudamérica, América, Norteamérica y bueno, en general a todo el mundo, ¿no? Poniendo a países enteros en cuarentena, aislando, ¿no? Poniendo en autoaislamiento a millones de personas en sus casas. Pues este es otro desafío que parece estar en camino, ¿no? A lo que ya vendría a ser la recesión global, que bueno, ya estamos viviendo, ¿no? Esa vendría a ser la recesión actual que estamos viviendo, no solamente en el país, sino en todo el mundo. Aquí en Perú la recesión económica vendría a ser lo que es terrible, ya que el país es un país, bueno, ya que el Perú, perdón, es un país, no pobre a comparación de otros países, ¿no? Si el coronavirus pudo golpear de una manera terrible a China, no solamente en lo que, bueno, no en todo lo que hemos visto que ha sido desastroso, sino en lo que es economía, ahora imagínense cómo nos pueden golpear a nosotros como país. Aquí en el Perú la única actividad económica que tiene ingresos vendrían a ser los fundos, por ejemplo, ¿no? Que vendrían a ser primera necesidad, ya que ellos pues abastecen a los mercados con alimentos, ¿no? Bueno, esa sería la única actividad económica que ahorita en la actualidad en el Perú se está aprobando con todas las medidas de seguridad. Origen. La crisis hipotecaria que estalló en el año 2007 en el mes de agosto puso fin a más de 2 décadas de crecimiento económico en los Estados Unidos, un periodo conocido como la Gran Moderación. El peor momento llegaría en septiembre en el año 2008, cuando la compañía Lehman Brothers, que es el cuarto banco de inversión más importante a nivel mundial, se declaró en bancarrota, eh, desatando una gran ola de pánico, una gran ola de pánico financiero que golpeó muy duro a los mercados bursátiles del planeta. Las crisis financieras
que tuvo un gran impacto real en el crecimiento y el empleo, iniciando así con lo que hoy en día se conoce como la Gran Recesión Económica. La economía todavía era inestable y en los meses posteriores a su reconstrucción se produjo una extensa literatura eh, sobre el tema, perdón, para diluir lo que había detenido un alto crecimiento económico en los Estados Unidos. A principios y a mediados del año 2000, los prestamistas hipotecarios buscaban aumentar precio de las casas, y a medida que éstas fueran continuando con su aumento en América del Norte y en Europa Occidental, otras instituciones financieras adquirirían miles de hipotecas riesgosas como inversión para obtener una ganancia más rápida. Sin embargo, estas decisiones traerían consecuencias catastróficas, pues los Estados Unidos comenzó a tomar medidas, reduciendo así la tasa de prestamistas, que utilizaban como guía para establecer la tasa de los préstamos. Gracias, le doy pase a mi compañero. Ahora hablaré sobre las características de la recesión económica. Una de esas vendría a ser la inflación. La inflación, en pocas palabras, vendría a ser la devaluación de la moneda. ¿Qué quiero decir con eso? La moneda pierde valor, pierde poder, consistencia, por así decirlo. Los costos suben, o sea, la economía empieza a entrar en una etapa de crisis crítica. Es ahí donde se da la, la, la crisis económica. Entonces, al momento que los costos suben, el dinero que la persona estaba acostumbrada a guardar para lo que es su consumo no le alcanza. Por ejemplo, si hoy en día, antes de que empiece la crisis económica, tú guardabas una cantidad de dinero específica para hacer las compras de tus alimentos, después de esa crisis ya no va a ser, o sea, ya no va a ser suficiente esa cantidad de dinero, porque los precios han subido, todos los precios han subido, la moneda se ha devaluado. Entonces, como la moneda se devalúa, inversionistas que estaban dispuestos a invertir en negocios con nuestro país, o sea, X negocios, ¿no? Pueden ser minería, gastronomía, deportes, o sea, gran variedad de negocios. Pero el punto es ese. Inversionistas que están dispuestos a invertir, como ven la moneda devaluada, no invierten. Es ahí donde el país se perjudica porque empieza a seguir decayendo. O sea, está como que de mal en peor. O sea, no tiene un punto en el cual se pueda recuperar. Es ahí donde se da la recesión económica. Otra característica de la recesión económica sería la deflación, en la cual se aplica la más oferta menos demanda. ¿A qué me refiero con eso? Como les expliqué, en la inflación la moneda se devalúa, los precios suben, o sea, todos los artículos suben. Los artículos de primera necesidad son los más buscados. Entonces, hay empresas que en el afán de subsistir, en el afán de poder sobrellevar esta situación crítica económica, entonces hacen ofertas en las cuales otras empresas también están al tanto de ellas. Y es como una lucha entre empresas para poder subsistir. Por ejemplo, empresas de barrotes, ¿ya? Sus productos los venden a un precio determinado y ahora por la oferta y demanda crean ofertas disminuyendo sus precios para que la gente pueda comprarles a ellos y ellos puedan seguir generando dinero para poder seguir subsistiendo ante esta situación crítica. Pero eso no sería tan sencillo porque hay más empresas que también quieren subsistir. Entonces es como una lucha entre ellos. Hasta cierto punto es bueno, porque en plena situación crítica, o sea, en plena recesión económica, para muchas personas que los precios bajen tanto es algo muy bueno, porque no se dan, normalmente los precios son tan altos que ellos no pueden subsistir. O sea, no es suficiente el dinero que ellos tienen para poder subsistir. Entonces, el que las empresas tengan una lucha mutua entre sus precios y que disminuyan tanto sus precios, hasta cierto punto a la población le podría brindar un poco de estabilidad. Pero si uno se pone a analizar bien la situación, si esto se va de las manos, las empresas pueden bajar tanto sus precios que empiezan a chocar con su capital. Entonces esas empresas ya no ganan, pierden dinero. Entonces esas empresas se van a bancarrota.
O sea, total, pierden las empresas. Y si las empresas que dan abasto a la sociedad en sí, a la población, pierden, o sea, se van a bancarrota, ya no tienen una productividad, entonces esto también afecta a la población, porque no tienen de dónde consumir. Entonces es como algo bueno y algo malo. Pero para que eso sea bueno, por así decirlo, tiene que tener un equilibrio. ¿Sí? No pueden bajar ni tanto los precios, ni tampoco pueden tenerlos tan elevados. Es como una línea muy delgada que no se debe sobrepasar. Es ahí donde se aplica la deflación, que es buena hasta cierto punto, siempre y cuando no sea algo tan excesivo, siempre y cuando no choque con el capital de esos empresarios, porque si no la empresa se puede venir abajo y puede dejar de subsistir. Eso vendría, eso sería la deflación. Ahora continuamos con la tercera característica, que vendría a ser la hiperinflación. En la hiperinflación se entiende que los precios suben exageradamente, exponencialmente. Por ejemplo, el dinero que tú tenías guardado, a pesar de la crisis en la cual estabas viviendo, tú ya habías hecho tu análisis de toda la situación, entonces tenías un dinero previsto guardado para artículos de primera necesidad. ¿Sí? Al momento que se da la hiperinflación, que es una de las etapas más críticas de la recesión económica, todo el dinero que tú tenías guardado o los planes que tú tenías se desmoronan, se destruyen totalmente. ¿A qué me refiero? Mira, para que entiendan mejor les voy a poner un ejemplo claro. Venezuela. Hoy en día están en una etapa de hiperinflación. ¿Por qué? Porque ellos están en una etapa, en un estado, el cual es muy complicado. ¿Por qué? Porque con un trabajo, o sea, con un mes de trabajo pagados, les alcanza las justas para comprarse un kilo de huevos, unos cuantos kilos de carne. Entonces, perdón, quise decir unos cuantos kilogramos de carne, porque en sí no es exagerar, claro. Entonces, no es exagerar. Como les digo, la situación la hiperinflación es un estado crítico, crítico para muchas personas, porque hay personas que no solamente tienen que lidiar con el alimentar a su familia, con el alimentarse ellos, sino también con cuidar a personas, a familiares que están enfermos. Entonces, si no tienen ni siquiera para comer, ¿de dónde van a sacar dinero para cuidar a un familiar enfermo? Entonces uno se plantea esa situación, uno como que se pone en los zapatos de esas personas y se da cuenta que es una situación crítica. Entonces que no ni siquiera percibes ayuda de tu gobierno, no tienes ningún tipo de ayuda. Tú tienes que buscar la manera de poder subsistir ante toda esta crisis. Entonces es ahí donde se da la superinflación, una de las peores etapas de esa crisis económica. Eso vendría a ser una de las peores etapas de la recesión económica, porque se sobreentiende que es inclusive hasta cierto punto inhumano poder sobrevivir en ese tipo de situaciones. Y ahora imagínense a personas que ni siquiera tienen un hogar, o sea, son tantos los gastos que uno tiene que mantener, o sea, hijos, ellos mismos, algunos tienen padres, hermanos, o sea, si uno se plantea esa situación, si uno visualiza, si uno intenta ponerse en los zapatos de esa persona, se daría cuenta del estilo de vida que estarían llevando esas personas. Y no es exagerar, muchas personas, por no decir todas en Venezuela, están viviendo en esa situación. Y a pesar de ello subsisten, porque lamentablemente han tenido que familiares de esas familias dejar su país para irse a otros países a hacer dinero. Entonces, si uno se pone a analizar la situación de hoy en día, con la pandemia y todo, cuántas personas, no solamente de Venezuela, sino de otros países, que tuvieron que salir de su país o su ciudad natal para poder subsistir, para poder mantener a su familia. O sea, después de que acabe toda esa pandemia, ¿cuántos países van a estar en una situación crítica como esta? ¿Cuántos países quizá lleguen a superinflación? No lo sabemos, quizá el nuestro también, pero eso ya va a depender de cómo nuestro gobierno pueda suministrar el dinero, cómo puede encontrar maneras, también nosotros como población. Entonces, eso vendría a ser lo que es la hiperinflación. Me tocará hablar sobre los tipos de recesión económica. En la recesión económica existen tipos, existen fases, ¿no? En las cuales los tipos de recesión económica se clasifican en tres tipos en específicos. Los principales serían la V, la U y la L. A continuación les explicaré poco a poco. Los tipos de recesión económica mayormente se denominan en letras, letras que son denominadas por las estadísticas, la visualización de sus estadísticas. Por ejemplo, en el tipo de recesión económica V,
se ve mayormente el decrecimiento rápido y la recuperación de esa crisis. La recesión económica es una etapa de crisis económica, la cual afronta un país, ¿no? Entonces, se ve que el PIB, el Producto Interno Bruto, al momento que va bajando, ahí es donde se da la recesión económica. Pero si estas mismas estadísticas al poco tiempo se elevan, ¿no? Entonces tienen una recuperación rápida, forman la letra de una V en las estadísticas. Es por eso que mayormente al tipo V se le denomina como la recuperación inmediata de esa crisis. Se podría decir que es la recuperación más rápida. Como que en gráficas es la gráfica más optimista, por así decirlo. Una estadística buena que recalca que la situación, la crisis la cual está viviendo ese país, se recupera rápidamente. Ya de la forma eso ya varía, eso es otro tema aparte. Ahora continuaremos con el tipo de inflación en U. Ese tipo de inflación, como les dije, ¿no? Mayormente ese tipo de letra se denomina a la visualización de las gráficas, de las estadísticas del Producto Interno Bruto, del PIB. Entonces, el tipo de recesión económica en U es mayormente cuando la crisis va a la fase de hiperinflación. La fase de hiperinflación es una de las peores etapas de la recesión económica, una de las peores etapas de esa crisis, porque se vive en etapas, es de inflación a deflación a hiperinflación. Entonces, al momento de que esa crisis llega a una hiperinflación, las estadísticas bajan drásticamente y eso mayormente es siempre, esa hiperinflación dura un tiempo determinado, entonces las gráficas mayormente de lo que viene a ser la inflación van bajando porque es mucho más grave la decadencia de la moneda devaluada de ese país, va bajando, se denomina por un periodo determinado más o menos largo y luego vuelve a su recuperación. Pero es como ir desde su mejor punto, desde el punto más alto de su economía, hasta el punto más bajo que es la hiperinflación y luego recuperarse, ya con X motivos, ¿no? Entonces, un ejemplo claro como les iba mencionando, Venezuela. En caso Venezuela se recupere de toda esta recesión económica, su gráfica se podría decir que sería en tipo U, porque ellos han pasado desde el punto más alto, desde la riqueza, ellos son ricos en petróleo, entonces desde el punto más alto de su economía al más bajo que viene a ser la hiperinflación, y luego si es que se llegan a recuperar, podrían, o sea, se decidiría que es de tipo U. Entonces mayormente eso sería el tipo de recesión económica en forma de U. Va. Ahora seguiremos con el tipo de recesión económica en forma de L. Perdón. El tipo de recesión económica en forma de L, como se van imaginando, mayormente es ir del punto más alto de la economía al más bajo. ¿Sí? Entonces, qué es lo que lo diferencia de la forma de Nu? En la forma de Nu, como el tipo de recesión económica de Nu, como les dije, es ir del punto más alto al punto más bajo, que esa etapa dura un tiempo prolongado y luego se recupere. Pero en esa situación, en la forma de L, no hay una recuperación. Entonces el país se dice que está en un estado de recesión económica y está en forma de L, porque ha llegado hasta el punto más crítico que vendría a ser la hiperinflación y no tiene una recuperación. Entonces no se ve ninguna recuperación. Es ahí donde se le denomina ese tipo de recesión económica, ¿no? Entonces, como les dije, ¿quién tiene mayormente, quién hoy en día, a quién podríamos agarrar de ejemplo? A Venezuela. Venezuela hoy en día está viviendo una etapa en la cual ya ha llegado a la hiperinflación. Es una etapa crítica totalmente, no sé si están enterados, y como ya les iba mencionando a mis compañeros, incluso yo, esta etapa es crítica porque el dinero que ellos están ganando es mínimo, totalmente mínimo. Literalmente, solamente un mes de trabajo les alcanza para comprarse un kilo de huevos o hasta un kilo de carne. Entonces, para una persona que tiene bastantes familiares, que tiene niños, que tiene inclusive padres mayores enfermos, es algo inhumano, eso se podría decir. No se puede vivir así. Entonces, lamentablemente, para ese tipo de situaciones, para ese tipo de familias, hay personas de la familia, integrantes de la familia, que tienen que dejar el hogar para irse a otros países, a otros lugares, para poder conseguir dinero. O su familia podría morir de hambre. Es una manera de subsistir de ellos. Entonces, hoy en día, el país de Venezuela está viviendo una recesión económica, porque ha llegado a la etapa de hiperinflación y no se ve una solución. O sea, no se ve que de aquí a unos meses vamos a hacer ese negocio y vamos a levantarnos y vamos a salir de esa crisis. No, o sea, no se ve una solución. Entonces, han llegado desde su punto más alto en la economía al más bajo. Y este tiempo sigue prolongándose y no tiene una recuperación vista. No está prevista ninguna recuperación, no está anticipada ninguna recuperación. Entonces se dice que este estado de crisis, de hiperinflación, va a seguir y va a perdurar.
Entonces, es ahí donde se da en la gráfica. Se visualiza que es en forma de L, desde el punto más alto hasta el punto más bajo y se sigue prolongando y no tiene ninguna recuperación. Es lo que lo diferencia del tipo U. Entonces, mayormente, esos serían los tipos de recesión económica, ¿no? Que vendría a ser la forma de V, la forma de U y la forma de L. Eso sería todo. Bueno, siguiendo con la exposición, a continuación voy a hablar un poco, explicar lo que es aportes y planteamientos. Los aportes y planteamientos son una recesión económica que puede tener una duración relativamente corta, pero sus efectos pueden ser amplios y duraderos. Algunas empresas quiebran al no poder capear el temporal. Se pierden empleos y la gente lucha por pagar sus hipotecas y deudas, tal vez perdiendo sus casas. Más que aportes, la recesión económica trajo consigo consecuencias negativas. Algunos de estos planteamientos se presentan a continuación. De acuerdo a lo que menciona Jung, en el año 2020, las consecuencias de una recesión se parecieran más a la burbuja tecnológica a la que .com en cambio de milenio que a las de una crisis financiera global, por dos motivos básicos. En primer lugar, la presión de los activos de 8 de las 12 grandes economías no se han desviado del valor razonable, tanto como hicieron antes la crisis financiera global. Las empresas de todos los tamaños se ven afectadas por las recesiones, pero las de mayor tamaño están en mejor posición de sobrevivir. No es de extrañar que los mercados bursátiles sufran durante una recesión, si ya la economía está luchando. También lo están las empresas, lo que perjudica sus valoraciones. Las compañías que cotizan en bolsa bajo el escrutinio de los inversores se centran en reducir los costos y esta deficiencia para mejorar la rentabilidad y compensar cualquier caída de las ventas, así como está sucediendo actualmente en nuestro país, que estamos viviendo una crisis económica. Los pronósticos de nuestras ganancias se reducen y las directrices a menudo se abandonan. Pueden presionar versus a vendedores, activos no esenciales para mejorar el resultado final. Y si eso no es posible, algunos problemas que tomarán la decisión impopular de congelar, cortar, cero pagos a dividendos, o una opción sería optar por ahorrar. Mención que dentro de las características comunes de la recesión económica está que se produce un descenso del consumo, al haber menos personas ocupadas y con capacidad económica menor que el nivel de gasto de la población. Y hay personas ocupadas con una capacidad económica menor, el nivel de gastos de la población disminuye y al haber menos consumo se acentúa el descenso de ingresos de los negocios, que vuelve a afectar a la pérdida de puestos de trabajo, a los cierres de los negocios, así como actualmente estamos viendo, como por la deficiencia de trabajo que tenemos, hemos entrado en crisis debido a esta pandemia. A medida de que las acciones pierden atractivo, el dinero suele tender a subir durante una recesión económica para asentarse en zonas más atractivas, o al menos más estables. Los inversores pueden recurrir a cualquier alternativa como refugios seguros o también como oro en lugar de las acciones. La transferencia de las inversiones al extranjero o la retirada del efectivo del mercado por completo. El mercado de bonos se considera uno de los indicadores más sólidos de la salud económica, al igual que las acciones. Algunos bonos se consideran más arriesgados que otros, por lo que el capital tiende a dirigirse hacia la seguridad relativa que ofrecen los bonos del Estado, así como está ofreciendo el Estado actualmente estos bonos que está dando para la familia, por encima de los bonos corporativos. Por lo tanto, el precio de los bonos del Estado suele subir y el interés que ofrecen baja, mientras que el precio de los bonos de mayor riesgo baja, por el cupón aumenta. El precio de las viviendas descenderá durante una recesión económica. Un ejemplo es decir, si una persona vende su casa a 50.000 soles, en una recesión económica que estamos en crisis
ello lo bajará. O sea, si lo vendía a 50.000 soles, ahora lo bajaría a un promedio de 40.000, 35.000 soles, por la crisis actual que estamos viviendo. Ya han provocado antes colapsos financieros, al existir burbujas que deben estallar. Para los que llevan mucho tiempo siendo propietarios de su vivienda, durante mucho tiempo una recesión tal vez solo suponga una pérdida temporal de valor, pero quienes ya han comprado una economía que estaba en su momento arriba, álgida, corren el riesgo de encontrarse en una posición muy peligrosa del capital negativo. Bueno, continuando con la exposición, yo les daré a conocer algunas conclusiones. Número 1. Una recesión es una disminución significativa de la actividad económica en toda la economía, que dura más de unos pocos meses y normalmente está visible en el PBI real, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y las ventas mayoristas y minoristas. Una recesión comienza justo después de que la economía alcanza un pico de actividad y termina cuando la economía alcanza su punto más bajo. Entre valle y pico, la economía está en expansión. La expansión es el estado normal de la economía. La mayoría de las recesiones son breves y han sido raras en las últimas décadas. Número 2. La Gran Recesión tiene un origen monetario, es decir, sus causas se pueden encontrar en la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, considerada por muchos como el instrumento monetario más poderoso del planeta. El activismo monetario que emprendió la Reserva Federal en el siglo XX y los primeros años del siglo XXI sin duda ha tenido resultados favorables como la gran moderación y los desfavorables como la gran depresión, la gran inflación y ahora la gran recesión. Milton Friedman, el economista monetario más influyente del siglo XX, apoya inalcanzablemente el uso de reglas para administrar la política monetaria para evitar que el dinero destruya las bases de una economía de mercado. Número 3. Depresión es una recesión prolongada y profunda que conduce a una caída significativa en la producción y el nivel de vida promedio. Tal como ya sabemos, el coronavirus ha afectado más que todo a la economía, ya que por órdenes del gobierno tenemos que acatar el aislamiento social obligatorio. Esto quiere decir que las personas no pueden salir a la calle, no pueden trabajar, excepto una que otra, pero eso no favorece a la mayoría de personas. Está desfavoreciendo más que todo al nivel de vida promedio, que son la gente, por ejemplo, en la selva, o la gente que trabaja en los fundos, la gente que tiene tiendas, la gente que tiene restaurantes. Esas personas no tienen otro modo de ingreso de dinero para poder sustentar sus casas, sus familias. Número 4. Tenemos 4 tipos de recesión. La primera es en una forma de V, que dura aproximadamente 6 meses. Otro es en forma de W, con una duración también de 6 meses, pero seguido de un breve periodo de crecimiento y luego otro de 6 a 9 meses de declive. Un tercero en forma de U, que dura de 18 a 24 meses. Y finalmente el más grave, en forma de L, que es el más similar a la depresión. Bueno, sabemos que esta pandemia va a tener un hecho significativo en la economía y nadie puede prever con exactitud hasta qué grado nos va a llevar. Por otra parte, aún antes del brote del coronavirus, muchos analistas señalaban que la siguiente recesión estaba en puerta.
lo que pondría fin a uno de nuestros periodos de expansión más largos de la historia. En los mercados, la clave está en la preparación. No solo debe asegurarse que su cartera existente esté protegida, sino que también debe prepararse para aprovechar las oportunidades que la recesión puede ofrecer. Esto quiere decir que en esta pandemia después de esta pandemia no todo va a ser malo. Si sabemos aprovechar las oportunidades que tenemos y las que nos pueden venir, entonces podemos salir a flote otra vez. Pero si lamentablemente solamente buscamos a quién echar culpa y no aprovechamos las oportunidades, entonces sí estaríamos gravemente en un periodo de declive de la economía. Lo que le quiero decir es que tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos en estos momentos para que nuestra cartera no baje por completo, sino que de algún u otro modo tengamos cómo sustentarnos, cómo sustentar la vida de nuestras familias, etc. También quiere decir que la economía es un punto muy importante en la vida de todos los seres humanos, ya que sin economía, ¿cómo podríamos sustentarnos? Sustentar la vida de nuestros hijos, sus estudios, sus carreras, ¿no? También otra cosa que les quiero decir es que la clave está en no solo ser pesimista, sino ser un poquito más optimista. De repente con esto de la pandemia más adelante nos pueden venir cosas mejores para todos nosotros. Y no hay que dejarnos caer solamente porque a la primera oportunidad nos salió mal algo, sino que tenemos que seguir persistiendo, seguir aprovechando las oportunidades que se nos brindan en estos momentos. Todos estamos pasando por una situación muy crítica, pero tenemos que verle siempre el lado bueno de las cosas. Gracias.